Así que vamos de nuevo. Recording is on. Ahí está, ahí dijo que se está grabando la clase. Bien, como les decía, la intención es que podamos... Ahí está. Oh, qué lento es esto. Que podamos sacarnos algunas dudas y saber de qué se trata esto de la programación lógica, ¿sí? Yo hace muchos años que programo, tantos que ya no los quisiera ni contar, pero deben ser cerca de unos 40. Empecé programando en una computadora que tenía 16K de memoria RAM. Así que imagínense lo que es esa computadora. Impensable para ahora. Y de esos 16K, una partecita la consumía el sistema operativo. Era la época en la que ni siquiera existían las PC todavía. Una computadora hogareña, se llamaba Texas Instruments, se conectaba al televisor. Así que imagínense que en estos 40 años en el mundo de la programación he visto cómo desarrollarse muchas tecnologías nuevas. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado desde hace 40 años, cuando escribí mi primera línea de código, hasta el presente. Y es justamente eso, que el código se escribe. O por lo menos, buena parte del código se escribe. Si bien hay algunos entornos de desarrollo de software, algunas aplicaciones que permiten construir programas en las que se puede hacer de manera visual o gráfica, donde uno va arrastrando componentes y armando la lógica de un programa, hoy por hoy todavía se codifica, se escribe código. Es decir, construir un programa implica escribir una serie de instrucciones utilizando un lenguaje particular, con una sintaxis particular, que hace que la computadora haga algo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tiene, digamos, en común cualquier herramienta de desarrollo es eso. Cualquier herramienta de programación es eso. Que uno escribe usando el idioma del lenguaje que uno está eligiendo o uno está necesitando usar. Yo no puedo escribirle a la computadora las cosas en castellano porque la compu no me entiende. Si bien hay algunos desarrollos en materia de inteligencia artificial, carrera en la cual también estoy trabajando, y de la cual ustedes seguramente han sido usuarios en algún momento, como son, por ejemplo, los chatbots, ¿sí? Les ha tocado quizá la experiencia de interactuar con algún chatbot en alguna página web, donde ustedes conversan. Hay veces que los chatbots, últimamente, sobre todo, hacen explícita su condición de chatbot, es decir, le dejan saber al usuario que está del otro lado que está hablando con una computadora y no con una persona. Porque es un poco frustrante la experiencia de conversar y creer que uno está hablando con una persona y en realidad se trata de una máquina. Pero esos serían ejemplos de aplicaciones, puestos así entre comillas, que son capaces de interpretar el idioma castellano y de actuar en consecuencia, ¿sí? Yo creo que no estamos muy lejos de que eso se generalice a otros campos o a otras áreas, incluida la programación. No estamos muy lejos de que llegue el momento en el que programar consista en decirle en un lenguaje muy parecido al castellano a una computadora qué es lo que quiero que haga y que la computadora actúe en consecuencia. Hay mucha investigación sobre eso y mucho trabajo. También es cierto que a los programadores no nos conviene mucho, porque el día en que las personas le puedan decir a la computadora lo que quieren y no necesiten de nosotros, es el día en que nos quedamos sin laburo. Así que me supongo que, como todo, en la medida que se va avanzando en recursos y en sofisticación, siempre quedan áreas en las que hace falta más especificidad y ahí es donde aparecemos los programadores, ¿sí? Lo cierto es que de las cosas que uno programa hace, no sé, 30 años atrás, 20 años atrás, las que se programan hoy en día, hay una distancia enorme. Casi todo está reinventado. Pero lo cierto es que para hacer un uso técnico adecuado de lo que ya está inventado, necesitamos los lenguajes de programación. ¿Tá? Nosotros vamos a comenzar el aprendizaje de la programación desde cero, absolutamente desde cero.
quiere decir que ninguno, pretendo yo, que tenga ninguna experiencia previa en programación, ¿sí? El que la tiene, mejor, en buena hora. Y el que no, no se preocupe, porque vamos a estar empezando absolutamente desde cero. Y vamos a empezar programando cosas muy rudimentarias, muy chiquititas, porque la programación es como una gran cadena en la que un eslabón va sucediendo al otro y en la medida que vamos construyendo cosas muy pequeñas, después esas se van agrupando y generando otras más grandes y así hasta abarcar la complejidad de toda la programación o del sistema que uno tenga que desarrollar, ¿sí? Un segundito. Bien, eso en general. Ahora me gustaría que me cuenten un poco de ustedes. Quisiera saber quién de ustedes tiene alguna experiencia en programación. Así que podrían, por ejemplo, levantar la mano o comentarlo en el chat. Así los voy leyendo. ¿Alguien de ustedes ha programado algo alguna vez? Bueno, Evangel dice que cero. Me alegro, así. Es mejor empezar sin vicios, bárbaro. Ignacio lo mismo. Muy poquito en Python, dice Pedro. Mirá qué interesante. Un idioma que me fascina, el Python. En primer año de ingeniería algo de Python, dice Diego. Maxi dice que algo de programado. Edgar, Martín dicen que nada. Bueno, bárbaro. Les cuento a los que han visto algo de Python. Nosotros vamos a ver un enfoque de programación un poco distinto del de Python. Python es un lenguaje que a mí personalmente me fascina, pero es un lenguaje de muy alto nivel. Alto nivel quiere decir que prácticamente cuando uno hace algo en Python, escribe programas de 2 o 3 renglones, porque está todo hecho. Cuestión de saber combinar eso que ya está hecho, o los programas que son más largos, en realidad son sucesión de programas chiquititos. Es decir, uno le dice en una sola instrucción a Python que haga una cosa compleja y Python la resuelve solito. Es un lenguaje de muy alto nivel y de una sintaxis bastante jodida. Es decir, se programa de manera bastante criptográfica, digamos, ¿no? Nosotros vamos a usar un lenguaje que es bastante más ameno en ese sentido y es más adecuado para aprender a programar. ¿Mm? Inicialmente vamos a programar en castellano, inicialmente. Y después, a la medida que ustedes ya hayan desarrollado algunas habilidades en laboratorio de programación 1, que es la materia donde van a ver el entorno de Visual Studio, que es una herramienta de programación de Microsoft, donde van a programar usando un lenguaje que se llama Visual Basic. Ahí ya nos vamos a cambiar y vamos a seguir con esa misma herramienta que ya van a estar ustedes conociendo. Pero como hoy no la conocen, hoy no han hecho nada todavía en Visual Basic, en la clase de hoy por lo menos vamos a estar programando o mostrándole unas cositas de programación y dejándole una tarea usando una herramienta de programación en pseudocódigo, es decir, en castellano. ¿Sí? A ver, acá Martín dice que está teniendo problemas con internet. Bueno, avisa que se va a desconectar y volver. Igual la clase, si esta grabación funciona, va a estar siendo subida a YouTube para que ustedes la puedan ver. Yo les voy a dejar el link ahí en el grupo de WhatsApp. Bien, así que vamos a comenzar entonces. Les pregunté recién un poquito sobre quién había tenido alguna experiencia en programación. Hicimos ahí un paneo. Y veo que el terreno está bastante virgen y eso es bueno, ¿sí? Antes que nada, vamos a empezar, les decía, viendo un poquito el material con el que contamos y el espacio donde nos vamos a desenvolver. Yo voy a compartir ahora mi pantalla, así ustedes me van escuchando mientras yo les voy mostrando. Este es el entorno del IES virtual, ¿sí? Este va a ser el lugar a través del cual vamos a poder canalizar diferentes
materiales que yo les voy a ir proporcionando, los trabajos prácticos, por ejemplo, se los voy a poner acá. Todo el contenido que manejamos está dentro de esta sección que se llama lugar de encuentro, que hasta el momento tiene 3 interacciones. ¿Sí? Bueno, las voy a ir numerando las interacciones para que el que se sume a destiempo pueda seguir un orden en la lectura. ¿Está bien? El mensaje de bienvenida fue lo primero que les escribí, en donde los invito a que se presenten un poquito y te queda reiterado el pedido para los que aún no lo han hecho. ¿Sí? Como les comentaba, tengo el gusto de leer lo que ha puesto Carlos, lo que ha puesto Angelina, y lo que ha puesto el otro Carlos. Que no sé si, porque es muy común que se llamen por el segundo nombre. Capaz que este segundo Carlos es el Martín de recién. Ya lo iré conociendo a través de estos recursos. Bien, aparte de esto, les puse el contenido de cuál va a ser nuestra forma de trabajar y las condiciones de regularidad. Esto es muy importante que lo lean, es un texto un poco largo. Yo tengo la intención de que los textos no sean tan largos, a pesar de que no me sale. Así que van a tener que leer bastante. Pero bueno, me gusta que estemos como muy de acuerdo y muy en claro en cuáles son las condiciones de la materia, las van a ver todas acá enunciadas. Y lo que acá, lo primero que dice es que nuestro principal recurso de estudio va a ser el TID de la materia. Entonces yo ya lo tengo abierto acá el TID, que es con lo que ustedes se van a encontrar apenas ingresan desde la biblioteca virtual. ¿Ah? El TID es bastante descriptivo y autocontenido. Sin embargo, puede que les surjan algunas dudas. Cuando ustedes estén avanzando en la lectura y ejercitación del TID, les pueden surgir algunas dudas o inconvenientes, chicos. Nosotros tenemos un cronograma planteado para la materia, que se los he puesto también en esta misma publicación, que es el que están viendo ahora en pantalla, ¿sí? Y tenemos como contenido de la primera semana que ya pasó la situación profesional número 1. Tengan en cuenta que esa primera semana donde empezaron las clases, no coincidía con nuestra clase, entre comillas, porque nuestras clases son los lunes y las clases empezaron la semana pasada, el día miércoles, ¿sí? Así que, bueno, el cronograma estaba planteado sin tener en cuenta exactamente los días, de modo tal que tenemos 2 semanas por delante, esta que empieza hoy y la próxima, para trabajar el contenido de las 2 primeras situaciones profesionales. Entonces, quienes no hayan visto todavía el TID, están a tiempo de empezar. Es importante que arranquen con esto, porque ahí es donde tienen todos los recursos y todo lo que queremos decirle a los profes de la materia para que ustedes puedan seguirnos, ¿sí? En el TID, la primera situación profesional les presenta digamos, como una noción general de qué es la algoritmia, ¿sí? El algoritmo es una palabra que muchas personas hoy por hoy conocen, pero hasta hace poco no era tan conocida la palabra. Algunos se pensaban que algoritmo era algo parecido al logaritmo, y no, son las mismas letras, pero en otro orden. El logaritmo es una función matemática, en cambio el algoritmo es la secuencia de pasos que uno debe realizar siguiendo un determinado orden para resolver un problema. Es un algoritmo, ¿sí? Cuando le enseño en primer grado, en segundo grado, no sé, les enseño a sumar, que le hizo la casita de la suma, que tiene la unidad, la decena, la centena, y que pongo los 2 numeritos y sumo el primero con el otro y me llevo tanto. Eso les está explicando, les está enseñando un algoritmo. Eso es un algoritmo, ¿está bien? Les está dando instrucciones que configuran un conjunto ordenado de pasos que al ejecutarlo les logran ustedes resolver un problema, ¿sí? Cuando nosotros programamos una computadora, lo que hacemos es escribir algoritmos, específicamente eso. Y los escribimos en un lenguaje especial, que es el lenguaje de programación que utilizamos, ¿sí? ¿Se viene comprendiendo esto? Pónganme en el chat si alguien tiene alguna duda, o habilite su micrófono y pregunte a viva voz. Bien, bárbaro, gracias Pedro. Bárbaro. Qué bueno, che, qué buenos alumnos son. ¿Todo se me entiende?
Ya me estoy preocupando. Cuando todo el mundo entiende algo, señal de que tal vez no estoy diciendo todo lo que quisiera. Bueno, me alegro entonces. Cuando programamos, les decía, especificamos, escribimos algoritmos. Eso es lo que hacemos, ¿sí? En la primera situación profesional, lo que nos indican es que lo primero es analizar el problema, es decir, tener en claro qué nos están pidiendo, qué datos conocemos y qué es lo que necesitamos obtener como resultado del algoritmo. Esto no les voy a leer yo en línea el TID porque es algo que ustedes pueden hacer por su cuenta. Felicito a los que ya avanzaron, y a los que no les repito que están súper a tiempo de ponerse a leer un poquito todo esto y darse con cuál es la estructura general de un algoritmo. Esto es muy importante que lo revisen y lo lean porque es como el cimiento, la base sobre la que vamos a construir la casita, ¿sí? No importa cuál sea el lenguaje de programación que uno utilice, los algoritmos se expresan siguiendo una determinada sintaxis que es propia de cada lenguaje. Pero la lógica, entre comillas, lo que llamamos la lógica de la programación, es propia de cada algoritmo, ¿sí? De cada algoritmo, no de cada lenguaje. A ver, un segundo. Ahí está. Bueno, por ahí no me doy cuenta, miro mi pantalla pensando que ustedes la están viendo y ustedes me están viendo a mí. Recién no me di cuenta de ponerles la pantalla. Así que la voy a habilitar de nuevo. Lo que les decía recién, pero ahora ilustrado, es que en esta primera situación profesional tenían que cubrir todo lo que acá se indicó, ¿sí? El análisis del problema, la documentación que hace falta, la codificación, y en esto estaba cuando les dije que más allá del lenguaje de programación que uno utilice, y ahí están nombrados algunos, el algoritmo se expresa siguiendo una cierta sintaxis. ¿Está bien? Vamos a dar un ejemplo de esto, una cosa bien, bien práctica. Voy a poner de nuevo mi cara. Supongamos que yo le quiero pedir a alguno de ustedes que me prepare un mate. ¿Está bien? Como este, por ejemplo, que en este momento procedo a degustar. Eso es lo bueno de dar clase de distancia, que uno puede tomarse un matecito. ¿Está bien? Igual en el aula también lo hago, un poco escondido. Bueno, les decía, la instrucción puede ser tan simple como esa, ¿sí? Si, por ejemplo, a ver, Evanje. Si yo te digo, Evanje, prepárame un mate. La instrucción puede ser tan simple como esa, y si vos, que en este caso serías la compu o el lenguaje de computación que yo estoy usando, tenés internamente la información necesaria para poder producir esa tarea, mi orden o mi instrucción hubiera sido tan simple como esa. Evanje, prepárame un mate. ¿Ok? Ahora, puede ser que vos, Evanje, seas extranjera. ¿Sí? No sos argentina, no sabes lo que es un mate, nunca te dijeron nada de lo que era un mate. ¿Está bien? Entonces, sí, resulta que sabes manejar a objetos. Entonces, sabes distinguir una bombilla del mate, el recipiente mate, sabes distinguir lo que es un paquete de yerba, por ejemplo, y lo que es agua, lo que es una pava para calentarla. ¿Ok? Entonces, esos serían tus recursos, tus herramientas. Si yo tengo que programarte a vos para que me hagas un mate, y vos no sabes cómo se prepara un mate, pero sí sabes manejar estos recursos que nombré, debería indicarte una secuencia de pasos a seguir usando esos recursos para preparar el mate. ¿Ok? Entonces los pasos que yo te indicaría serían, paso número 1, completar con agua la pava. Paso número 2, poner la pava en el fuego. O si es una pava eléctrica, tócale la teclita. ¿Sí? Paso número 3, esperar a que el agua se caliente. Paso número 4,
poner la bombilla adentro del mate. Paso número 5, completarlo con yerba. Paso número 6, verter el agua caliente adentro del mate, si es posible que no se rebalse, y listo, fin de la tarea. ¿Se comprende? Lo que he descrito, y puede parecerles trivial y pavote, es una secuencia de pasos que definen la operación que yo quiero realizar. Esos mismos pasos, pero dicho en otro orden, no hubieran producido el mismo resultado. ¿Ok? Por ejemplo, si la segunda de las operaciones que nombre, que era poner el agua, la pava en el fuego, yo lo hubiera hecho el último, el mate que tomaría sería un mate frío. ¿Se dan cuenta? El primer paso era llenar con agua la pava, después ponerle, no recuerdo exactamente el orden que dije, pero ponerle la bombilla dentro del mate, después llenar la hierba, después echarle agua, y si al último se me ocurre calentar el agua, evidentemente el primer mate que me tomé va a estar frío. ¿Sí? Va a producir otra acción, otro efecto. Entonces, la capacidad de indicar los pasos en el orden en el que deben ser realizados y no en otro orden es lo que nos permite escribir un algoritmo adecuadamente. Ese pensamiento respecto de la secuencia de pasos que uno debe realizar es lo que llamamos la lógica de la programación. Capaz que en alguna conversación con amigos de ustedes o con otra gente que esté más o menos en el tema, aparece esa palabra, la lógica de la programación. La lógica de la programación es eso, es la algoritmia de un programa, un conjunto de pasos que resuelve cada operación o cada funcionamiento del programa. ¿Estamos? Así que ese sería más o menos el escenario. El asunto, está bien acá lo que aporté, Ángel, paso por paso y en orden sin olvidarse nada. Es correcto, es exactamente así. El asunto es que no solo basta con que sea en orden y que sea sin olvidarnos nada, sino que además, y acá donde se pone la cosa un poco áspera, deben indicarse los pasos utilizando un lenguaje en particular. Entonces, como para que nos vaya quedando claro el panorama. Un programa de computadora no es solamente un algoritmo, es un algoritmo expresado en un lenguaje en particular, que no es el castellano, sino que es el lenguaje de programación que sea que estemos utilizando. Yo les nombraba recién un lenguaje de programación que tenemos, por ejemplo, es el Visual Basic, que es el que ustedes van a estar estudiando en la materia de laboratorio. Pero hay muchos otros. Python, que nombraban recién algunos de sus compañeros, Java, lenguaje C, son todos lenguajes de programación. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner un ejemplo de esto para que sea como un poco más didáctico. ¿Sí? Voy a compartir de nuevo la pantalla. Vean esta herramienta que tengo acá, que ustedes se van a encargar de descargarla. Es un editor de programa, un compilador, entre comillas, un lenguaje de programación en el que se programa en castellano. ¿Sí? Pónganme una manito o algo si se está viendo mi pantalla adecuadamente. Genial. Bueno, ahí vamos entonces. Fíjense, este es un lenguaje de programación extremadamente simple. Está armado solo con fines académicos o pedagógicos para enseñarle a la gente a programar, para que el que no sabe nada de nada de nada de nada pueda programar. En general, en los cursos de programación, es como una moda, un recurso que hay. Siempre el primer programa que hacemos es el programa que se llama Hola Mundo. O sea, un programa capaz de mostrar un mensaje en la pantalla, nada más. ¿Sí? En este caso, en este lenguaje de programación, para mostrar la palabra o la frase hola mundo, lo que hacemos es poner así. Le damos una orden que es escribir y entre comillas ponemos la frase que quiero escribir, que es hola mundo. ¿Está bien? Esa es la manera que tengo de decirle a este lenguaje de programación que se llama Seint, acá está acá arriba, yo les voy a poner ahora un link en el WhatsApp, ¿sí? Me lo voy a hacer ya para no olvidarme.
qué lío de ventanas que hay acá. Descargar, instalar, Theme. La página, para que todos sepamos cuál es, todos abramos la misma. Está en SourceForge. Les voy a dejar el link. Tendrían que descargar la versión para Windows. ¿Sí? Seguramente iba a comenzar con la descarga. Claro. Entonces, para evitar eso, les pongo el link y que cada uno descargue lo que quiera. Ahí estamos. Ahí estamos. Lo descargan, mientras me van escuchando lo pueden ir descargando. Y de paso, si hay una duda, me preguntan respecto de cómo lo instalan. ¿Sí? Bien. Por ahí interactúo con el WhatsApp. Espero que ninguno de mis amigos se desubique, pero bueno, desde ya sepan disculpar que el WhatsApp tiene un uso personal también. Eh, Les decía, cuando lo instalan el programa y lo corren, les va a abrir esta pantalla, ¿sí? Entonces, la manera de decirle a este lenguaje de programación que quiero un saludo que diga hola mundo es esta que yo escribí ahí. Para ver el programa que acabo de escribir en ejecución, para verlo funcionar, lo que tengo que hacer es clic en este triangulito verde, o lo que es lo mismo, apretar la tecla F9. Cuando lo hago, sale una pantallita, esta que se ve ahí, donde indica el inicio y el fin de la ejecución, y en el medio está el cartelito que dice Hola Mundo. Bien. Vamos chequeando a ver si nadie está preguntando algo. ¿No? Perfecto. Acuérdense de preguntar escribiendo acá en el chat o hablando, chicos. Por ahí yo los estoy escuchando, así que lo más práctico, si alguien me quiere interrumpir, habilita su micrófono y habla a viva voz, que es la mejor manera que tenemos de que me pueden llamar la atención, porque si no, por ahí me cuelgo y avanzo con algo y alguien no me está siguiendo y la idea sería que todos me sigan, ¿sí? Muy bien, entonces ahora yo les propongo un ejercicio, pensemos esto, ¿no? Primero, respecto de la sintaxis, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez de ponerlo así, yo ponía algo como, por ejemplo, decir hola mundo? ¿Bien? En castellano, esto puede ser razonable para nosotros. Pero para este lenguaje de programación, no entiende qué le estoy diciendo acá. ¿Eh? Decir no es un verbo que el lenguaje conozca. Y hola mundo son dos palabras que yo escribí, pero no las delimité con comillas, y eso hace que el lenguaje tampoco lo interprete. Si le hacemos clic acá, miren lo que va a ocurrir. Aparece una ventanita acá abajo que dice error 106, instrucción no válida. Me está diciendo, Cacho, no sé qué quiere que haga acá. La compu no puede adivinar mis intenciones. Una cosa que siempre le digo a mis alumnos es que la computadora es una máquina tremendamente obediente. Siempre hace lo que yo le digo. Cuando yo le digo que haga un determinado algoritmo y el resultado que obtengo no es el que yo deseaba, el problema no está en el lenguaje. El problema soy yo, que no estoy diciendo lo que debería decir. Entonces, para que acá diga hola mundo, para que en la ventanita de ejecución aparezca la palabra hola mundo, el verbo que este lenguaje conoce es el verbo escribir. Y la frase a poner se pone entre comillas. Fíjense si yo, por ejemplo, lo pusiera, no sé, en otro símbolo, en triángulos. ¿Sí? Se me ocurre poner así. ¿Por qué? Porque a mí me parece que queda más lindo. ¿No está bueno? Está hermoso con angulitos. Sin embargo, le doy play. Miren, error de nuevo. ¿Qué pasa? Y me dice acá, piensen que ustedes tienen que interpretar el lenguaje como si fuera en la compu. El primer error que me dice es, acá me falta algo antes de este signo. Este signo que está acá, ese que estoy marcando ahí, a ver si puedo marcarles. Es el signo que estoy marcando ahí, es el signo de relación de menor que. Es el mismo signo que ustedes ya conocen de matemática. La computadora, si yo pongo un menor que, espera que a ambos lados de ese signo haya dos objetos comparables. Por ejemplo, yo le puedo decir que escriba si 2 es menor que 3.
ejemplo de ese modo, ¿sí? O le puedo decir que quiero que escriba lo que decía antes. Muy bien. Entonces, si está entre comillas, me lo va a entender. Si está la cadena de caracteres, la secuencia de letras que conforman mi mensaje, no está encerrado entre comillas, no me lo va a entender. ¿Eh? Cuando vamos F9, habiendo escrito correctamente, vemos que la salida que se produce, a ver, ahí está. Era yo que no estaba encontrando la ventana. La salida que se produce es la que queríamos. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos que yo pongo otro mensaje acá. Todo mundo. Puede parecer un poco suicida, pero no, es solo con la intención de saludar. ¿Qué les parece que va a ocurrir cuando yo apriete la tecla F9? Cuando yo dé acá la opción de play. A ver, los leo o los escucho. ¿Qué va a pasar cuando yo apriete F9 en la ventana de recién? Miren, ¿no? Escribir hola mundo, escribir chao mundo. ¿Qué opinan ustedes? Tienen que aparecer los dos. Perfecto. Diego dice muestra los dos mensajes. Tal cual. Evangelio mismo, todos opinan lo mismo. Perfecto. Ahora, nos va a decir en qué orden. Porque hola mundo, chao mundo son dos frases. Va a salir una primero y una después. ¿Qué opinan ustedes? Primero la de arriba y después la de abajo. Tal cual, eso va a suceder. ¿Por qué? Porque el programa se ejecuta desde arriba hacia abajo, como si fuera una receta. Va paso por paso, ¿sí? Como si esto estuviera numerado, como si esta fuera la acción número 1, que decíamos hace un ratito, y esta fuera la acción número 2. ¿Está bien? Primero va a decir esto, después va a decir esto, ¿sí? Este lenguaje de programación no admite el uso de números de línea. Hay otros que sí. ¿De acuerdo? Este no, este simplemente va por secuencia. Si lo vemos en ejecución, sale hola mundo y abajo sale chao mundo, ¿correcto? Y evidentemente, si yo doy vuelta a estos dos mensajes y los pongo al revés, cuando corro el programa, fíjense que dice primero chao mundo y después hola mundo. ¿Está bien? Puede parecer una cosa trivial, pero es como el primer pasito que hemos hecho en programación. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se ha entendido lo que digo? Profe, Sí, diga. en el caso de usar la operación matemática, esa de 2 menor que 3, Sí. ¿también debería ir entre comillas? No, es muy buena la pregunta. Vamos a ir metiendo de a poquito los lenguajes los elementos del lenguaje, ¿sí? En todo lenguaje de programación existen diferentes datos. Existen básicamente instrucciones o verbos, ¿sí? Y existen objetos. Un tipo especial de objetos son los datos. Y los datos tienen un cierto tipo de dato. De eso ya trabaja la situación profesional número 2. Por eso digo que vamos echando la 1 con la 2 en esta charla, ¿sí? Básicamente, yo se los voy a escribir acá, ¿sí? En este lenguaje de programación, cuando uno pone dos barras consecutivas, lo que está escribiendo acá es un comentario. Un comentario es una línea de programación que en realidad no instruye a la computadora de nada. Esto es ignorado por el lenguaje. Me sirve a mí como ser humano para poner acá una frase que a mí me permite entender lo que sigue o me esté explicando algo respecto del programa que estoy desarrollando. Son como anotaciones, como si uno le pusiera post-it con anotaciones para el mismo programador. Entonces yo voy a escribir acá en forma de comentario, para apoyarme en algo escrito, la respuesta a lo que me decía recién su compañero. Entonces, les decía yo, los datos tienen un tipo, entonces los tipos de datos que existen, genéricamente hablando,
Son 4, 3 o 4, ¿sí? Genéricamente hablando. Después los lenguajes de programación implementan varios subtipos, ¿sí? Pero lo primero que tenemos son números, ¿sí? Lo otro que tenemos son texto, que también se llama cadena de caracteres, ¿sí? Lo otro que tenemos son datos lógicos. Un dato lógico puede tener solo dos valores, que son verdadero o falso. ¿Ah? Y después tenemos algunos tipos de datos especializados, como por ejemplo lo que son fechas, ¿sí? Los datos de tipo fecha son datos especiales, llamemos así. Son datos numéricos. En su génesis una fecha es un dato numérico. Lo que pasa es que tiene cierta algoritmia propia. Por ejemplo, si yo al 2 le sumo un 1, lo que obtengo es un 3. ¿Está bien? Ejemplo. Vamos a poner acá. Ejemplo. El 2, 3, 3,14, 15, número pi, 0, menos 5. Todo eso son datos numéricos. ¿Sí? Ejemplo de cadena de caracteres. Voy a poner acá abajo. Se más claro. Ejemplo de cadena de caracteres. Bueno, hola mundo. Fíjense que lo he puesto entre comillas. Otra cadena de caracteres posibles es simplemente la formada por una letra, la letra A. Sería una cadena que tiene un solo eslabón. ¿Sí? Y lo que es más loco, puedo tener una cadena que esté compuesta de 3 eslabones, que son 3 espacios en blanco. Les decía, lo que es más loco es que puedo tener como cadena una cadena que simplemente no tenga ningún eslabón. No deja de ser cadena, solamente que no tiene ningún eslabón. Es la cadena más cortita del mundo. ¿De acuerdo? Es análogo, esta cadena es análoga o equivalente al 0 como número. ¿Está bien? El 0 es un número que no representa ninguna magnitud. Sin embargo, es un número. Lo mismo ocurre con las cadenas. Entonces, las cadenas de caracteres pueden tener longitud 0. ¿Ah? Ese es un caso. Los datos lógicos son verdaderos o falsos, tal cual los indique, y en realidad no lleva ningún tipo de declaración, simplemente se pone así, verdadero o falso. Dependiendo del lenguaje de programación que uno utilice, por supuesto es muy probable que eso esté en inglés. Entonces, lo que vamos a poner como ejemplo de verdadero o falso son los únicos dos valores posibles. Son los únicos dos valores posibles, verdadero o falso. Y las fechas, bueno, habrá muchas maneras de escribir la fecha y eso depende mucho de cada lenguaje de programación. El tipo de dato fecha normalmente refiere fechas y horas. Puede uno tener solamente una parte de la fecha o con hora, minuto, segundo, milésima, como uno quiera, ¿sí? Pero pongamos una fecha cualquiera, ¿sí? 31 de marzo del 2020. Eso es un dato de tipo fecha. Ahora, ¿qué es lo más curioso que tienen los datos fecha? ¿Por qué decía yo que en realidad los datos fechas son datos numéricos? Porque si yo al 2 le sumo un 1, me va a dar 3, ¿sí? Pero si al 31 de marzo le sumo un 1, me va a dar 1 de abril. ¿Se entiende? Lo cual no es una operación aritmética razonable entre ninguno de estos datos, sino que tiene una algoritmia propia el manejo de fechas. Por eso es que existe como tipo de dato. ¿No? Y además de esto habrá otros datos particulares, ¿sí? Otros, vamos a poner así, datos particulares propios de cada lenguaje. Por ejemplo, una foto es un dato de tipo imagen, ¿sí? Pero no son los que llamamos datos primitivos. Los datos primitivos son estos 4 que dejo anotado acá.
Entonces, preguntaba recién su compañero, ¿tengo que poner entre comillas los símbolos cuando quiero poner un comparador como menor que? Y la respuesta es no. Vean ustedes qué pasa. Yo abajo del hola mundo voy a escribir otra cosa. Voy a escribir un 5. Y abajo voy a escribir un falso. ¿Está bien? Fíjense, cuando esto se ejecuta, muestra hola mundo, muestra el 5 y muestra falso. Falso lo está mostrando todo en mayúscula, a pesar de que yo lo escribí con la F mayúscula y el resto en minúscula. Porque el dato en sí no es estas 5 letras. Estas son la representación visual del dato para nosotros, que somos seres humanos. El dato en sí, falso, quiere decir falso. Y verdadero quiere decir verdadero, independientemente de su representación visual. ¿Está? Es un tipo de dato en sí mismo. Ahora, vean qué interesante esto. Yo le puedo decir que quiero que escriba 5 más 2. ¿Y ustedes qué imaginan que va a pasar? Yo pensé que iba a poner 5 más 2 directamente. Que va a salir el 5, el más y el 2. Sí. Bueno, miren qué interesante esto que va a ocurrir. Vamos a apretar el F9. Bueno, si mi compu quiere. Ahí está. Fíjense lo que apareció. Directamente el resultado. Directamente el resultado. ¿Y saben por qué? Porque los lenguajes de programación funcionan de ese modo. ¿Qué es lo que hace el lenguaje de programación? El lenguaje de programación recibe, digamos, como que desarma cada instrucción en sus partes, ¿sí? Y las resuelve de adentro hacia afuera. Entonces dice, hay que escribir algo, fantástico, ¿qué hay que escribir? Esto. Y eso es un paquete. Entonces primero va y resuelve el paquete. Y ese resultado es lo que recibe este verbo como objeto con el cual trabajar. Entonces, la orden escribir no recibe un 5, un más y un 2. La orden escribir recibe un 7. Es el lenguaje el que está primero resolviendo esto y luego diciéndole a la computadora, che, quiero que me escribas este resultado. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, 5 más 2 igual a 8? Bien. Vamos a tratar de aprender a pensar como piensa la compu, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? La compu dice acá, bueno, a ver, visto de lejos, ¿qué es eso? Una operación matemática mal resuelta. Sí, eso sería como un juicio, digamos, pero estructuralmente es una igualdad, es una ecuación lo que está planteado ahí, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué es más jerárquico ahí, la suma o el signo igual? Igual. Exactamente. Quiere decir que la computadora se ve en la necesidad de controlar o establecer la veracidad de este operador, que es un operador de igualdad. Y dice, a ver, de un lado tengo 8, y del otro lado, ¿qué tengo? 5 más 2. 5 más 2, que a su vez es un objeto que puedo computar. Entonces, cuando computa 5 más 2, ¿qué obtiene? 7. 7. Y entonces dice, lo que está queriendo el usuario escribir es el resultado de la comparación entre 7 y 8. ¿Se comprende? No, no entendí. Me Lo que el programador está diciéndome acá que escriba, dice el lenguaje, es el resultado de comparar. Miren, vamos a hacer al revés. Cuando estaba así, salió un 7. ¿Por qué? Porque lo que el programador quiere, entiende el lenguaje, que lo que el programador quiere es escribir el resultado de 5 más 2. ¿Sí? Sí. Lo pongo así. Lo que el programador quiere es escribir el resultado de 5 más 2 es igual que 8. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿5 más 2 es igual que 8? Obviamente que no. Entonces, esa Sería un error comparación que dice ahí, esa igualdad que dice ahí, ¿es verdadera o es falsa? falso. Es falsa. Entonces, eso es lo que va a salir.
Miren, Ah, hola mundo, y abajo dice falso. ¿Está? muy bueno. ¿Se comprende? Entonces, siempre funciona del mismo modo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo pongo así? ¿Cuánto va a salir? ¿Puede ser que ponga 2 por 3 más 6? ¿El resultado? Va a salir un resultado. Acordémonos cómo piensa la compu. Dice, hay que escribir qué cosa, el resultado de esto. ¿Cuál es el resultado de eso? 11. 11. Muy bien. Es 11. Lo puse a propósito el ejemplo, ¿no es cierto? No es 21. ¿Por qué no es 21? Porque ustedes saben, y yo sé, que aritméticamente la operación de suma es más jerárquica que la de producto. Entonces, primero se resuelve el producto y después se resuelve la suma. No porque esto esté a la derecha, sino porque el producto es menos jerárquico. Es lo mismo que si esto hubiera estado encerrado entre paréntesis de ese modo. ¿Sí? Si yo hubiera querido producir 3 veces 5 más 2, lo que debía hacer es encerrar entre paréntesis así. ¿De acuerdo? Si hubiera querido hacer 3 veces 5 más 2. Si no pongo los paréntesis, se ejecuta el orden natural de operación que dice que la suma es más jerárquico, o sea, se resuelve después que el producto. Entonces 2 por 3, 6, más 5, 11. Si lo vemos, da 11. ¿De acuerdo? Ya en un ratito los voy a dejar escribir a ustedes en sus máquinas, pero 2 o 3 cositas acá para que ustedes primero la vean y luego la puedan practicar. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Entonces ya sabemos de que hay que usar determinadas palabras en particular. Si yo le pongo escribí, así solito, por más que le ponga el acento en la I, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Me va a decir que ahí tengo un error. De hecho, me está poniendo una línea, como una viborita roja ahí abajo, al fiel estilo de Word, digamos, indicándome, che, esto es una instrucción no válida. ¿Por qué? Porque no comprende la palabra escribí. ¿Sí? Si en cambio le pongo el verbo que sí conoce, que es escribir, ahí la cosa va a funcionar. ¿Estamos? Bueno. Una cosita más me gustaría comentarles. Yo acá les había dicho que los tipos de datos, voy a checar un poquito, díganme si todavía se lee, que los tipos de datos que manejamos son números, texto o cadena de caracteres, datos lógicos y datos de fecha. En particular, este lenguaje de programación no maneja fechas. Que ya les digo que es un lenguaje muy básico, tiene solamente la intención de enseñarles a programar. Así que las fechas, si queremos trabajarlas como fechas, bueno, si es para mostrar fechas, las vamos a tener que encerrar entre comillas, de modo tal que el lenguaje se va a creer que se trata de texto. ¿Sí? Y si vamos a querer hacer operaciones con fechas, y eso nos va a llevar un tiempo. Por el momento lo vamos a dejar como en suspenso, pero deberíamos construir nosotros los algoritmos necesarios para poder sumarle un 1 a ese dato que está ahí y que el resultado sea 1 de abril. Eso va a implicar un trabajo de parte nuestra. En los lenguajes de programación normales, no en este que es para uso académico, esa tarea no implica que el programador tenga que hacerlo, ya viene hecho. El tipo de datos fecha justamente ya tiene resuelto eso. ¿Estamos? Así que nos vamos a quedar por el momento con el trabajo con números, con cadenas y con datos lógicos. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante. Sería lindo decirle al usuario, permitirle al usuario escribir un número, y que yo pueda presentarle como resultado el doble del número que él escribió, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner así, ingrese un número, ¿sí? Queremos que acá queremos leer el número que ingrese el usuario. Vamos a ver cómo se hace eso. Y luego queremos escribir el resultado, ¿sí? Que diga el doble de ese número es 2 puntos tal cosa. ¿Sí? Así como está,
exactamente así como está, esto nos va a dar un error porque ya sabemos que esto no es una instrucción válida. ¿Sí? Lo voy a comentar, lo voy a poner así con dos barritas para que no produzca errores y lo ejecuto el programa. Evidentemente va a decir, ingreso el número y abajo va a decir el doble de su número es y nada más, porque no lo ingresé al número. Entonces, para ingresarlo, lo que usamos es un comando que tiene este lenguaje que se llama leer, justamente. Por eso se lo había puesto entre comando, ¿sí? Leer. Y vamos a leer un número, ¿sí? Leer n. Vamos a llamarlo n al número. Entonces, acá abajo, después de leído el número n, lo que vamos a decir es que el doble de ese número n es, y vamos a querer mostrar n multiplicado por 2. Entonces, ustedes miran, pero n no es un número, n es una letra. Bien, es una letra, pero todos entendemos esta instrucción si la vemos, ¿no? Dice, escriba, ingresa el número. Después dice, lea n. Y bueno, se supone que acá adentro de n va a venir a parar el número que el usuario ingrese. Y después dice, escribe un cartelito que diga, el doble de ese número es 2 puntos, y al lado tiene que salir ese valor de n multiplicado por 2. Este n que hemos puesto acá es lo que se llama una variable. Concepto con el cual ustedes también están súper familiarizados porque en la primaria se han cansado de usar variables. Cada vez que hacían pasaje de término una ecuación o que quieren despejar una ecuación, x igual a tanto, ya saben que x es una variable, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera uno puede escribir un programa que pide al usuario el ingreso de un número, capture por teclado el ingreso de un número y lo guarde en una variable llamada n y que luego muestre el resultado de multiplicar n por 2. ¿Sí? Si yo lo ejecuto así como está el programa, probablemente recibo un mensaje de error que les voy a mostrar. Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo esa introducción? Dice, les agrando, variable no definida. ¿Por qué? Porque en este lenguaje de programación, yo les voy a indicar dentro de un ratito cómo hacen para que se comporte de esta manera. Nosotros queremos que el lenguaje nos obligue a definir cada variable que vamos a usar. ¿Qué quiere decir definir? Quiere decir simplemente declararla. Decir expresamente, voy a tener una variable que se va a llamar, perdón, voy a tener una variable que se va a llamar n. Y que esa variable n va a ser de tipo, hay que poner así como, va a ser de tipo numérico. ¿Sí? Cuando yo le digo al lenguaje, a partir de este punto va a existir una variable llamada n. Esa variable va a ser un número. Esto permite que esta instrucción leer se encargue de guardar en n, que es un repositorio, es un lugar donde yo puedo almacenar un número, se encargue de guardar ahí el número que ponga por teclado. Y entonces luego lo informa multiplicado por 2. ¿Sí? Veámoslo en ejecución. Fíjense que acá está la ejecución iniciada. Dice, ingrese un número y queda ahí el cursor parpadeando, que yo no sé si alcanzan a ver que parpadea. Está esperando que yo ingrese un número. Supongamos que yo pongo el 12 y aprieto la tecla Enter. Fíjense que luego dice, el doble de ese número es 24. ¿Está? ¿Se ha comprendido? Eso fue un poco larguito, pero quisiera saber cómo viene, si se ha comprendido. Me pueden decir por audio o con caracteres. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces. Bárbaro. Entonces, este lenguaje de programación ficticio que estamos usando nosotros, que se llama Saint, tiene esta característica, y es que le puedo dar las órdenes en castellano y las ejecuta, que conoce muy poquitos verbos, es un lenguaje muy básico, tiene solo la intención de enseñarnos a programar cosas básicas. Uno de esos verbos, hasta acá ya sabemos 3 verbos. Sabemos el verbo escribir, que sirve para escribir cosas en la pantalla, el verbo leer, que sirve para que el usuario ingrese cosas por teclado,
y esas cosas que ingresa por teclado las guarda en una variable, y el verbo definir, que justamente sirve para construir variables, para fabricar una variable. ¿De acuerdo? Hasta acá hemos aprendido 3 verbos. De este lenguaje nosotros vamos a aprender en total unos 7 u 8 verbos. Y aunque parezca increíble, con esos 7 u 8 verbos somos capaces de programar casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa. Esa es la magia de la programación, que todo es posible construyendo el algoritmo adecuado. ¿Tá? Bien, entonces si esto se ha comprendido, yo los invito a que ustedes escriban exactamente este mismo programa, pero no que lo copien y lo peguen, sino que se tomen la molestia de escribirlo en el lenguaje Saint. ¿Estamos? Para eso, yo se los puedo dejar acá visible, cosa que lo puedan copiar, pero me interesa que lo teclee, que cada uno teclee. Por supuesto, esto que está acá no hace falta que lo escriban, porque esto es un comentario. Acuérdense que los comentarios sirven para lo que yo hice acá arriba, que es simplemente poner aclaraciones, ejemplos, cosas que le significan algo al programador lector del código, o, como en este caso, puse el comentario nada más que para desactivar esta línea. Apenas yo había escrito esta línea, produjo un error, ¿sí? Entonces, como que no quiero que esa línea se ejecute, le pongo 2 barritas al principio. Eso es una práctica habitual en los programadores, ¿sí? Que uno puede tener un cacho de código escrito y puede desactivar la ejecución de ese pedacito de código simplemente poniéndole una marca de comentario al principio. ¿Estamos? Así que ustedes tienen la misión de escribir esto. Recuerden que para hacerlo van a entrar a la página web, donde habré yo dejado, a esta página web, ¿sí? Que les puse el link en el WhatsApp también. Y si no, ponen en Google Saint Download y los va a traer para acá. Lo descargan, se va a descargar bastante rápido, que pesa nada más que 9 megas, Bien, y lo instalan. ¿Sí? sí. Cualquiera que tenga un problema me avisa. Yo les doy un ratito para que hagan esa Todavía tarea. no, son las... Bien, acá está preguntando relleno una cosa, chicos, les comento a todos. Apenas uno instala el Saint, es cierto lo que dice acá Reggie, ¿no? Les pide que elijan un perfil para que se ajuste a sus necesidades. Yo se los explico brevemente. Resulta que el Saint, como es una plataforma pensada para enseñarle a la gente a programar, se puede configurar para que tenga diferentes requisitos. Es decir, que lo que uno escribe debe escribirse de determinada manera. Todo eso es lo que está en la configuración o en el perfil que está preguntando acá Reggie, ¿sí? El perfil que nosotros vamos a usar, yo voy a hacer la instalación ahora en vivo, ustedes lo van a ver, voy a cerrar esto, me lo voy a copiar en un bloc de notas para que nos quede. Ahí me queda copiadito, después lo voy a usar. Voy a cerrar el Saint sin grabar y lo voy a descargar. Vamos a hacer todo el proceso frente a ustedes. Antes lo voy a desinstalar para que el proceso sea completo. Mi lista de programas es un poquito larga. Acá está.
Lo descargamos. Bueno, acá está. Lo ejecutamos, sale la ventana habitual de pedido de permiso. Le decimos a todo que sí. Después le damos siguiente, siguiente, siguiente. Estoy de acuerdo, sí, sí, sí. Me imagino que ustedes se leyeron el acuerdo antes. Y lo ejecutamos. Bueno, tal vez porque yo lo tenía instalado antes, no me apareció la ventana que me estaba consultando Regino, creo que hacía la pregunta. Así que lo que voy a hacer es mostrarles cuál es esa ventana que quizá a ustedes sí les parezca. Quizá al ejecutarlo les aparezca esta ventana. ¿Sí? Si alguien no lo tenga instalado el programa, lo más seguro es que le aparezca esta ventana. ¿Estamos? En ese caso, cuando aparezca esta ventana, hay un montón de perfiles distintos. Cada perfil le dice al programa cómo comportarse, cómo actuar. El que ustedes van a elegir, porque se parece bastante, yo ya lo conozco, el que usamos nosotros, es este que se llama UTN FR San Francisco. ¿Sí? Está marcado ahí. Vamos a sacar una fotito de esto y se lo voy a pegar en el WhatsApp. ¿Dónde está el WhatsApp? Acá no, tampoco. Acá tampoco. Acá está. Profe, fíjese en el WhatsApp. Sí, Eso me sale. justo le estaba proponiendo. Ah, le sale este. Ah, bien, 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 bien. Bueno, ahí van a tener que elegir la primera opción que dice perfiles precargados. Cuando elijan esa primera opción, ya ni me acordaba, qué bueno. Cuando elijan esa primera opción, les va a salir esta ventanita que he puesto yo en el WhatsApp. ¿Sí? Bien. Y en esa van a elegir lo que está señalado en celeste. UTN, Facultad Regional San Francisco. Porque ellos también le enseñan Basic a sus alumnos, entonces es un perfil que se parece mucho al que les va a venir bien a ustedes para aprender Visual Basic, ¿sí? Pero, atente acá, que no hay que darle a aceptar. Seguramente ya todo pasaron de largo y le pusieron a aceptar. No se preocupen. Si le han puesto a aceptar, no importa. Vengan al menú configurar, opciones del lenguaje, nuevamente, y le va a salir de nuevo la misma ventana, ¿sí? En esa ventana, tiene que hacer clic donde dice personalizar. Les va a salir una lista de preferencias o de personalizaciones. ¿Mm? Déjenme que yo las revise y les saco una fotito de cómo tiene que quedar. No permitir usar variables sin inicializar. Y eso capaz que estaría bueno, porque se acostumbra. Definir sí, punto y coma al final. No, ese hay que sacarlo. Concatenar con el signo más.
puede ser. Manejo de cadena sí, palabra IVA no. Índice de arreglo hace 0 sí. Variable sí. Asignar con igual sí. Definir funciones, procesos sí. Sintaxis flexible no. Igual coloquial no. Estructura según agrego numérica no. Y el paso 1. No. Podría ser eso. No, se debe sacar. Formas alternativas. Acentos. Aquí se postura. Función que función. Repetir mientras que. Ahí está. Así como está, saco fotito y pego en WhatsApp. Así lo tendrían que dejar. No sé si vale la pena hacerle poner el perfil de la Facultad de San Francisco, porque al fin y al cabo le cambia un montón. Pero así tiene que quedar. ¿Mm? Pacha. ¿Estamos? ¿No han recibido su WhatsApp? Entonces repito la instrucción. Cuando ustedes estén, ahí le damos a aceptar y listo. ¿Eh? Y se queda como personalizado. Cuando ustedes hayan entrado en configurar opciones del lenguaje, acá, opciones del lenguaje, y habían elegido este, se meten en personalizar y se encargan de que la listita quede como le saqué la foto, que como no grabé, no sé qué dice que no grabé, se desmarcó, así que esto tiene que venir acá, esto acá. Y nada, creo que nada. Ah, este también se lo había puesto. Y este. Me lo voy a guardar. Voy a poner un nombre. Ah, no. Bueno, ahí está. Bueno, cuéntame cómo han ido con eso, che, si lo han podido configurar o no. No sé si alcanzaste a ver la imagen que estás preguntando, te muestro de nuevo. ¿Me alcanzaste a ver? Ah, bien, ya está, perfecto. Excelente. Bueno, avísame si están todos listos, ¿no? ¿Sí? Bueno, espero un ratito, así todos me van diciendo si están listos. Una vez que lo tengan, ya saben lo que van a hacer, ¿no es cierto? Van a abrir el programa y acá van a escribir, justo acá van a escribir el programita que hicimos recién, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era, no es cierto? Y vamos a definir n como número. Después vamos a escribir
lo que decía, ingreso un número, después hacíamos el leer n y después hacíamos el escribir el doble de ese número es 2 puntos y acá le ponemos n por 2. Tienen que hacerlo funcionar, ejecutarlo y hacerlo funcionar y decirme si les están dando. Profe, en donde dice proceso, que dice sin título, ¿tendría que ir a algo? Bueno, se los iba a comentar luego. Está buena la pregunta. Acá va el nombre del algoritmo, el nombre que uno le quiere poner al algoritmo. Resulta que en un algoritmo muchas veces, en un programa muchas veces, uno ejecuta o invoca la ejecución de otro programa. ¿Está bien? Por ejemplo, apenas empezamos la clase, delineamos un programa ficticio que era preparar el mate, ¿no? Entonces, supongamos que yo estoy escribiendo el programa desayunar, capaz que el programa desayunar consiste, primero que todo, en invocar la ejecución del programa preparar un mate. Y después de eso, abrir la heladera, sacar no sé, una manzana y comerme la manzana. Pero un programa implicó, como parte de su secuencia de acciones, ejecutar otro programa. Entonces, para eso es que se pone un nombre acá. Este que estamos construyendo ahora puede no llamarse nada, o le podemos poner ejemplo, no sé, ejemplo básico, Ok, ok. inicial. Pero puede no llamarse, ¿sí? El caso es que, yo ya que hiciste la pregunta, te lo voy a mostrar acá. Proceso, saludar, escribir, hola mundo. Entonces acá, a lo mejor, hola mundo, ¿cómo es saludar? No sé cómo se llama, llamar, a ver, las instrucciones. Procesos. Wow, ¿cómo lo han mejorado esto del año pasado? El pasaje de parámetros. Muy bueno. Bueno, no me acuerdo el verbo. Se pone solamente el título.
no deja múltiples procesos. A ver si pongo subproceso. Mirá, qué interesante. Mala mía, no me acordaba de todo esto. Igual lo cambié un montón de la última vez que lo usé. Bueno, no sé si alguno me está escuchando y si vio todo lo que hice recién, pero básicamente fue esto. El proceso puede ser uno solo por programa. Es lo que acabo de leer. ¿Sí? En este caso se llama ejemplo inicial. Y yo acá le digo saludar. Lo que acá le estoy diciendo, acá estoy llamando a la ejecución de un subproceso. Ese subproceso saludar es el que tengo programado acá abajo. Entonces, cuando el programa llegue a este punto, se viene a ver cuál es la receta de este subproceso. Lo ejecuta y al terminar vuelve para acá y continúa la ejecución. Eso de alguna manera da sentido poder ponerle un nombre a subproceso. Igual es un tema que lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Ni se preocupen por esto. Bastaría con que hayan hecho hasta acá, como les dije antes. No los quiero confundir. Hasta ahí. Cuéntame un poquito si les ha ido bien. Si alguien tenga algún problema, lo puedo asistir desde acá. Puede proyectar su pantalla y yo les digo. ¿Están todos bien? Bueno, va. Genial. Entonces. Contame, Edgar, ¿cuál es el problema? O habla, puedes poner micrófono, no sé si tenés micrófono habilitado. Edgar, ¿estás escribiendo? Bien, ¿podés poner tu pantalla, Edgar? ¿Puedes compartir tu pantalla? Para eso, si me estás viendo, tenés que hacer clic bien acá en la izquierda. Fíjate, vos estás viendo desde la compu, ¿verdad? Esto, justo a la izquierda, yo te estoy señalando ahora, sale un dibujito de una pantallita chiquitito que dice compartir tu pantalla. Si vos tocas ahí, te va a salir una ventana como la que se veía recién, como esta. Ahí está, mira. Ahí te estoy viendo, che. Creo que esa es tu pantalla. Ahí le estoy viendo la pantalla a alguien. ¿Quién es? No, es la mía. Oh, se me echó el lío, che. A ver. Acá está. Ed. No sé si te lograste dar cuenta, Eder, cómo sería. De paso, creo que está bueno para todos, mientras les vuelvo a repetir a todos. Acá dice que están ustedes viendo mi pantalla, ¿sí? Para compartir la pantalla de ustedes conmigo, lo que tienen que hacer es clic. Justo debajo del área donde se ve el chat, hay 3 iconos. De derecha a izquierda son el globito para poner y sacar el chat,
la manito para señal de levantar la mano, si alguien quiere intervenir, que ya dijimos que no lo vamos a usar, vamos a hacer más por audio. El que quiere decir algo, habilita su audio y habla. Y el que dice compartir pantalla, está en inglés, share your screen. ¿Sí? Cuando hacen clic ahí, le sale una ventana que tiene una imagen de su pantalla en el medio. Le hacen clic a la imagen del medio y luego le dan el botón que dice compartir. Cuando ustedes hacen eso, todos vamos a ver su pantalla. Ahí está. Bien, excelente, Edgar. Ahí estamos viendo tu pantalla, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que te está diciendo que tenés el problema es el punto y coma, por lo siguiente, te recomiendo maximizar esta ventana para que no se produzca ese efecto de espejo hasta el infinito. Hacerle clic en el botoncito. Eso. Muy bien. Entonces ahí tenés que ir al menú configurar, donde dice opciones del lenguaje. Muy bien. Y ahí, donde está que ya estabas elegida, ponele clic en personalizar. Hacerle clic en personalizar. Muy bien. Y esta pantalla es la que yo les dejé en el WhatsApp, captura de la imagen de cómo tenía que quedar los tildes, ¿sí? Entonces, el primero tenés que ponérselo. Y después, el que dice, el tercero que dice control a uso de punto y coma, sacárselo. ¿Mm? Ese tilde tercero tiene que sacárselo. Eso como lo más importante. Después, a ver qué otro cambio había que hacerle. El último, ese, se lo poníamos. Y yo no sé si les dije algún otro. Ahí está, muy bien, eso. Tal cual, ¿qué es lo que has hecho? Ahora le das en aceptar. ¿Sí? Y listo. A esta ventana se cerrala. O dale a aceptar, digamos. Ahí está. Y ahora ejecútalo, aprieta el F9 y vemos qué pasa. Perfecto, ahí ya no te marco el error. Tu programa empezó y terminó sin hacer nada porque todavía no hace nada, simplemente está definiendo una variable de tu programa, nada más. ¿Sí? Definir n como número. Ahora puedes escribir los otros renglones. ¿Sí? Bárbaro. Excelente. Está bueno ese recurso, ¿no? Creo que todos han visto lo mismo, ¿no? Todos estaban viendo la ventana de Edgar, cuéntenme un poquito de eso. O la estaba viendo yo nomás. Buenísimo, de 10. Ese es un buen recurso. Y después, para la clase que viene, yo les voy a recomendar esto, chicos. Les voy a poner ahora en el WhatsApp el nombre de un programita que me gustaría que ustedes los descarguen. Cada uno lo descargue en su máquina. Se llama así, AnyDesk. Si buscan en el Google, descargar ese programa y tenerlo a mano. Ese programa, mucha gente lo conoce, está siendo cada vez más famoso, igual no es el más famoso de todos, sirve para lo mismo que TeamViewer, es para que uno pueda tomar control remoto de la computadora de otra persona, ¿sí? Por supuesto, tener el programa no implica ningún riesgo de seguridad, porque si alguno de ustedes necesitara que yo le toque algo en su máquina, tiene que ejecutar el programa, mandarme el código y darme permiso de entrar. Así que en eso quédense muy tranquilos. Pero está bueno que lo tengan ya descargado y de mano el programa, porque en un caso como el de recién, en vez de que yo le fuera diciendo en castellano qué es lo que debía hacer Edgar y que él fuera ejecutando, directamente yo puedo tomar control de la máquina de Edgar y que mi mouse y mi teclado sean como si fueran los de su máquina y esté yo usando la máquina de él y todos ustedes viendo qué es lo que hago en la máquina de él. Entonces es exactamente la misma analogía que estar en un laboratorio, todos cada uno frente a su máquina y yo paseándome entre la silla y cuando uno tiene un problema me pongo al lado, le agarro el teclado, el mouse y le muestro. ¿Sí? Así que ténganlo ahí bien a mano, ese programa, el AnyDesk, para la próxima clase, ¿no? Que sería mañana.
Ahí te faltó entre la comilla y la N, te faltó la coma, Edgar. Eso. No, pero con la comilla. Miren cómo era el código que teníamos, ¿eh? A ver si se los muestro. Ustedes están viendo ahí mi pantalla, ¿no? Observen que ahí el verbo escribir está recibiendo dos elementos. El primer elemento es esta cadena de caracteres que está encerrada entre comillas. Después hay una coma y el segundo elemento de imprimir es n por 2. Esta coma que está acá es fundamental. Tiene que quedar exactamente así como lo ven en mi pantalla. Lo pongo más grandecito si quieren. Profe, una vez que tenemos el programita este hecho, la prueba, ¿la guardamos o la dejamos así? Sí, que es muy menor. Si querés grabarla, está bueno. Podés ir llevando un registro de los programas que vas haciendo, pero es como muy menor. Pero sí, podríamos guardarla. Si le das el disquete, te va a preguntar cómo querés que se llame y a dónde lo guardas. Y listo. Yo más que nada para después saber exactamente cómo volver a hacerlo, para que me queden los números. Claro, está muy bien. Sí, sí. Quisiera quedarme tranquilo de que todo les ha salido. Si alguien tiene algún problemita, por favor me avisa. Muy bien, Edgar. Creo que Edgar ya lo tiene. Bueno, la máquina que estaba viendo era la de Ignacio. Ah, Ignacio Argañarás. Salió, perfecto, ya lo hice. Bueno, che, qué bárbaro. Bueno, felicitaciones, ¿han construido su primer programa? Supongo. Capaz que ya hicieron uno en laboratorio de programación, pero si no, este ha sido el primero. Este es el Muy primer. bueno. ¿Mm? Bueno, igual no se ilusionen mucho porque después se pone más difícil, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora, ustedes solos, sin mi ayuda ni intervención, tienen como misión para la próxima clase, pueden empezar ahora y pueden consultar, ¿no? Nos quedan unos 10 minutitos. Pero tienen como misión para la próxima clase modificar este programa para que en vez de ingresar un número, pida el ingreso de dos números y que me informe cuánto es la suma de esos dos números. ¿Se entendió? Sí. Se los pongo ahora en el WhatsApp, así les queda escrita la consigna. Acá me consulta Edgar una cosa que se la voy a responder por si alguien no está en la clase, en la videollamada ahora, para que pueda hablarlo luego.
Bien, entonces acá voy a poner así. Asterisco, consigna para la próxima clase. Profe, ¿puede poner la pantalla de la operación que hicimos? Así la tenemos a mano. Bueno, ahí voy un segundito. Los números. Informe al usuario. Suma. Ahí está la consigna para la próxima clase. Y el código que habíamos escrito es ese. Y ahora les comparto mi pantalla para que lo vean. ¿Eso? No sé quién me preguntaba. Yo, Germán, sí, para ver cómo hacíamos el... Creo que era exactamente así, Germán, lo que decía, ¿no? Debería funcionar si lo tenés escrito así. Sí, Si no, mostrame tu pantalla. no, ese yo lo hice, estoy pensando para hacer el... Bueno, y ahí tienen que pensar un poco. Si vos tenés que sumar dos números, necesitas tener los dos números en algún lado, ¿o no? Claro. Hasta acá hemos creado una variable. ¿Sí? Una variable puede contener un número, no puede contener dos números. Cuando vos decís que x igual a 8, ¿cuánto vale x? Vale 8, no puede valer dos cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, en vez de tener una variable creada como acá, vamos a tener que tener dos variables creadas. Evidentemente con dos nombres distintos. En vez de tener, como acá, la introducción de ingreso y la lectura de un número, va a tener que ser de dos números. ¿Está bien? Sí. Y acá, en vez de multiplicar por 2, lo que va a hacer es la suma de esos dos números. ¿Profe? Sí. Ahí lo puede hacer eso que nos dice. ¡Qué picante! A ver, che, Gaspi, ¿querés mostrarlo? Bueno. Compartí tu pantalla, así todos lo vemos. Dale. Ese, Tenés que hacer un clic, es medio poco intuitivo, tenés que hacer un clic al pantallón enorme que te sale en medio y después hacer. Sí, pero me tiene como anulado el botón de compartir, digamos. No, es que tenés que hacerle un clic a la imagen de la pantalla que te sale en el medio de esa ventanita. Bien, ahí va. Por eso te digo que es poco intuitivo. A mí me costó encontrarlo. Ahí está. Ahí te estamos viendo, Gaspi. A ver, poner tu código. Vale. Lo hice así. Eso. Agrandale la pantalla un cachito, así todos lo vemos mejor. Vale. Eso. Muy bueno. Muy bueno. Eso, o algo parecido a eso, es lo que espero que hagan todos. Igual, en esto, yo creo que hay dos cosas importantes que tenemos que hacer los programadores siempre. Por un lado, es celebrar los éxitos. Y por otro lado, es siempre estar atento a qué se le puede mejorar a un código, ¿sí? Respecto del código que ha escrito ahí Gaspar, tengan en cuenta que va a recibir el usuario del programa, ¿sí? Mira, mejor hacerlo andando. Aprieta F9, Gaspar, así todo lo vemos. Ahí está. El usuario del programa recibe ahí una instrucción que dice, escriba un número. ¿Ah? Pongámosle un número, cualquiera. Ahí está. Entonces, y se queda esperando. ¿Cómo va a saber el usuario que tiene que ingresar otro número? Bien. Ahí lo puedo ¿Te das poner. cuenta? Otro número, sí. Exactamente. Entonces, tenemos que tratar de hacer cosas que los usuarios siempre las entiendan. Con el cuadrito de cierre, cérrale la ventana con el cuadro de cierre. No te preocupes que no es la ventana principal. No se te va a cerrar. Alguien más habló, alguien más dijo profe. Yo, Pedro. Yo le puse, entre medio de las dos variables, puse escribir otro número. O sea, escribir otro número
y abajo Claro, leeré. Pero exacto. cuando lo ejecuto me tiene un error. A ver, compartí tu pantalla. A ver. Acuérdate que hacer clic en el iconito, después hacerle clic a la imagen de la ventana. Eso. Ahí está, perfecto. ¿Y qué dice el error? A ver, todos miren un cachito, porfa, la pantalla de Pedro que le está compartiendo. Pongo, por ejemplo, 5 y ahí yo tiene un error. Dice no definida. Exacto. No ¿Todos lo- están viendo la pantalla de Pedro? no, Búsquenla, miren, ¿saben cómo hacen? Pueden hacer clic en los... Abajo, en el otro extremo de la pantalla, donde está lo de compartir, que está a la izquierda, en el otro extremo tienen para poner, cambiar el modo de vista, digamos, si ven todos los cuadraditos de todos los presentes o si lo ponen a un costado y ven una sola pantalla en grande, ¿sí? bien. Pongan en todos los cuadraditos la vista de grilla, digamos, y identifíquenlo a Pedro. En mi compu, Pedro es tercera fila, primera columna, pero en la de ustedes puede ser distinto. Identifíquenlo, cuando lo señalan con el mouse, le va a salir el nombre, Pedro Ruiz. ¿Lo están viendo? Sí, eso sí. Si hacen un clic, se pone grande la pantalla de Pedro y todos la ven. ¿La están viendo? La pantalla de Pedro es la que Sí. dice L más N. Exacto, exacto. Están viendo la pantalla de Pedro. Fantástico. Muy bien. Entonces, ahora, ¿por qué le digo a Pedro y a todos? Porque quiero que todos participen de esto que le voy a decir a Pedro. Es muy importante que todos estén viendo la pantalla de Pedro en grande. ¿La están viendo? ¿Sí? Sí. Fíjense ahí abajo. Pedro dice, me salta un error. Y abajo le dice, error 208. ¿Qué dice al lado? Variable no definida. Variable Sí, no definida. Y entre paréntesis, ¿qué dice? L. ¿Está bien? Ahora Sí. miren el código. Pedro en su código definió la variable L como número. L de Lola. Definió la N también. Claro. Y luego la lee a la L, pero después lee N. Y N nunca lo definió. Entonces necesita una definición más. Para eso lo que puede hacer es copiar y pegar el mismo renglón 2 veces definiendo la nueva variable. O si no, hay otra forma que ya después les voy a contar. Pero por lo pronto eso que está haciendo ahí, Pedro, está correcto. Va a funcionar bien. Eso, muy bien. Perfecto. Me parece que has puesto una M. Puso M, ¿puede me ser? parece. Sí, no es una M, es una N de nariz. Ahí está. Ahora sí. F9 y vemos qué pasa. No sé si me tira el otro error o... Ah, ahí está. No estamos viendo tu ventana. ¿Tenés 2 monitores? No, pero puede ser porque cuando ejecuto no me aparece. O A sea, ver, a ver, ahí voy a compartir de nuevo. Ahí no sé si me ven. sí, ahí te estamos viendo. Ahí está. Perfecto. Próbalo de paso y cerramos con una celebración. Ahí está. Fantástico. ¿Ven todos? Déjale divertita. ¿Ven todos? El usuario recibió instrucciones claras. Que dice, escribe un número, después dice, escriba otro número, y después le muestra la suma es tanto. El usuario recibió instrucciones claras. El código es fácil de leer. Yo creo que ha sido una prueba muy exitosa. Todos los programas que construimos tienen que seguir esta secuencia. Tienen que tener instrucciones claras para el usuario. El peor programa, ¿saben cuál es el peor programa del mundo? Es el que lo entiende solamente el tipo que lo programa. ¿Está bien? Si los programadores programáramos para nosotros mismos y nada más, sería distinto. Pero normalmente los programadores programan para otras personas. Entonces es fundamental esto. Así que está fantástico lo que ha hecho Pedro, lo que ha hecho el resto, lo que he ido viendo. Acá hay comentarios en el chat que no he leído. Genial. Estaban comentando esto mismo que hemos dicho. Bárbaro. Ya se nos ha hecho la hora, chicos, así que vamos a dejar esto como cierre. En las primeras clases vamos a tener mucho de esto que hemos hecho hoy, de tener así un video chat, digamos, interactuar por esta vía. En la medida que vayamos después avanzando en el contenido de la materia,
las clases van a ir cambiando un poquito su dinámica, donde nos vamos a reunir un espacio al principio de la clase, en video chat, poder conversar, ver las dudas que haya, tomo la pantalla de uno, tomo la pantalla de otro, en fin, bla, bla, bla. Después se ponen a trabajar en un ejercicio y me van preguntando las dudas. Y después hacemos un cierre al final, ¿sí? Pero esta primera sí, tenemos que ir más de la manito. Para mañana, yo sé que estamos muy cerca de mañana, pero para mañana necesito que lean la situación profesional 1 y 2 del TID. ¿Sí? Se lee muy rápido, más rápido que la revista Villiquen. Pero me hace falta que la revisen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que hemos trabajado hoy. Si no, están trabajando sin texto. Y si trabajan sin texto, están en un problema. Sería imposible aprender a programar en un video chat que dura apenas 1 hora. ¿Estamos? Por lo demás, de decirles que ha sido un gusto conocerlos, que espero poderlos ver a la cara pronto. No se olviden de agregar alguna presentación individual de ustedes en el aula virtual, tal cual les indiqué, y de hacer estos ejercicios. Y nos estaremos viendo mañana a las 8:10 en este mismo canal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, es la SP1H, la herramienta 1 y 2. Claro, o sea, la totalidad de la situación profesional 1 y la situación profesional 2. Las dos primeras situaciones profesionales. Ah, listo. Buenísimo. ¿Está? Bueno, Sí. nos vemos, queridos. Un gusto grande. Que anden muy bien. Muchas Chao. gracias. Adiós. Suerte. Chao, chao.